Muy buenas noches a todas, a todos quienes nos escuchan desde la No Radio Muchimbal. En esta noche le vamos a dar continuidad al tema de la naturaleza como una visión que tenemos los mayas hacia ella y cuáles han sido las situaciones que nos han generado dudas, que nos han generado dificultades para poder hacer un trabajo conjunto con quienes no son mayas y que tienen una visión distinta a lo que nosotros pensamos y creemos. De repente hemos leído algunos libros o algunos textos en donde hablan sobre los riesgos que corre la naturaleza. Uno de los pensadores que expresa su opinión dice, por ejemplo, que el telón de fondo sobre el que nacen los derechos de la naturaleza es en gran medida la emergencia planetaria frente a la destrucción de ecosistemas enteros, y que emergencia que es el resultado de visiones y prácticas que consideran a la naturaleza fuente inagotable de riquezas o un depósito de desechos. Así lo ven. A nosotros nos llama un poco la atención este texto porque parece ser que la forma como los occidentales miran la naturaleza es un poco distinto a como nosotros lo miramos. Entonces a mí me gustaría preguntarle a Russell, con quien platicamos semana tras semana, es por qué cree que hay una preocupación, por lo menos en algunos sectores de la sociedad occidental, de las universidades o de los académicos o de los ambientalistas. ¿Por qué hay una preocupación a nivel global sobre la naturaleza? Eh, Eso creo que nos ayudaría a entender por qué aparecen textos en algunos libros recientemente publicados sobre este tema. ¿Cómo lo ves, Russell? Bienvenido al espacio de nuevo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en este su espacio de la No Radio Muchimbal, en este Tzikbal que semana a semana les presentamos con el compañero Pedro. Sí, mira, me parece que precisamente lo que tú comentas, hay dos visiones de cómo mirar la naturaleza. Una visión que es capitalista, es una visión de mercado, en donde está precisamente lo que tú acabas de comentar, de que la naturaleza es una fuente inagotable de recursos, cosa que sabemos que eso no es cierto. Pero esa es una visión que no le corresponde a nuestra visión como pueblos. Y está la otra visión, la nuestra, en donde para nosotros la naturaleza no es una fuente de recursos. La naturaleza es parte de nuestra vida. Nosotros no nos vemos como dueños de la naturaleza, sino que somos parte, nos hermanamos con ella, nos hermanamos con las plantas, con el agua, con los árboles, con los animales, con el aire, con el sol. Entonces, ante esta perspectiva, a nosotros como pueblos nos preocupa, porque esa visión capitalista de mercado solamente de transformar la naturaleza en dinero, pues está ocasionando que nuestra vida se vea en riesgo. Y yo creo que, como tú comentas, hay un sector no maya, no indígena, que también está preocupado por esto, porque se empiezan a dar cuenta de que efectivamente la naturaleza no es una fuente inagotable de recursos, sino que esto que tú acabas de mencionar como la emergencia climática, emergencia planetaria, a lo mejor son términos que no logramos entender del todo nosotros, pero nuestra preocupación es porque este planeta, es porque nuestro territorio, porque
medio ambiente no solamente nos garantice la vida de nosotros como pueblo, sino que también de las futuras generaciones. Me parece importante señalar esa diferencia, ¿no? De cómo lo vemos nosotros, los mayas, y cómo lo ven también las personas que están dedicadas a solamente a producir dinero, a que para ellos todo es dinero. Y en ese sentido, me parece que hay un riesgo muy grande ahorita, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo está el tema del agua, Pedro. A mí me preocupa mucho el tema del agua con la contaminación de las granjas de cerdos que ahorita hay más de 300 granjas de cerdos de Quequén que están contaminando, pues el agua es nuestra fuente de vida. Aquí en el sur hay muchísimas de esas granjas y me parece que eso está distribuido en todo el estado. Y aquí el problema es que tenemos cenotes y los cenotes se están contaminando. Pues allá en tu región, me parece que también hay demasiados cenotes, es zona de cenotes, ¿no? Y pues yo creo que también es una preocupación que tenemos como pueblo maya. Sí, efectivamente, qué bueno que lo mencionas de esa manera. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando yo era niño, hace poco tiempo, hace como 500 años más o menos, hemos escuchado que en muchas partes del mundo sucedían cosas así como inundaciones grandes, de repente ciclones, así como esos que dicen en Japón que son tifones, de repente habían incendios, eh, de repente habían sismos, en fin, este tipo de cosas que escuchamos en la radio, en la televisión, de repente, o en los periódicos, pues comenzaban como a preocupar, pero yo recuerdo que en ese tiempo nadie se preguntaba si esto era resultado de una acción humana que impactaba a la naturaleza. Muchos decían que era voluntad de Dios que eso pasara, o le echaban la culpa a Dios o le echaban la culpa al diablo, pero buscaban siempre un culpable por esto que estaba pasando, pero el hombre no era culpable, ¿no? Entonces, este tipo de cosas comienza a llegar también aquí con nosotros y de repente vemos una sequía prolongada que tiene que ver con el agua que tú estás mencionando justamente. De repente encontramos que estas sequías comienzan a hacer un daño que antes no veíamos y, y bueno, hay impactos también en el cultivo de la milpa porque hoy la milpa no está dando los frutos que hace 40, 50 años se podía cosechar y pues eso impacta también en ese sentido al campesino. Y bueno, ahora comienzas a mencionar que aquí en Yucatán hay un problema grave que se está generando sobre el agua y a lo mejor sería bueno que nos comentes, no sé, algún caso concreto que se esté dando aquí en la península de Yucatán y que es una especie de agresión contra la naturaleza. Sí, claro, mira, casualmente el día de hoy estuve revisando la prensa local y vi que hay una región aquí en la zona de Izamal, hay otra parte en el poniente del estado, en la zona de Quinchil, en donde hay un grupo de personas, hay un grupo de indígenas, mayas como nosotros, en su mayoría, que se están organizando para defender su agua, porque en esos lugares hay granjas de cerdos en donde estamos hablando de una producción de cerdos en cada granja, arriba de 40,000, 50,000 cerdos. Y es que estoy diciendo así como moderado, ¿no? Porque hay lugares donde están arriba de
de 80,000 o 100,000 cerdos de producción al año. Entonces, ¿dónde está el riesgo de justamente de lo que tú estás preguntando? El riesgo es que son zonas de cenotes en donde la fragilidad del agua pues es muy evidente. ¿Y qué es lo que sucede? Pues todo el medicamento que le ponen a los cerdos, todo el excremento de los cerdos, las heces fecales, la orina de los cerdos y todas las inyecciones también que le ponen, de que están consumiendo grandes volúmenes de agua para limpieza de los chiqueros y el baño también de los cerdos. Entonces, me parece que el sistema de agua de la península, pues es uno solo, es el subsuelo, allá está el agua. Entonces, hay un problema grave aquí, pero también cuál es el origen de ese problema, que las granjas tampoco tienen los permisos de la Semarnat. La mayor parte de estas granjas no tienen un documento, ¿no? Que deben presentar que se llama Manifiesto de Impacto Ambiental para que ellos de alguna manera puedan darla a conocer a la gente de los pueblos, a la gente que es afectada directamente, cuál es el riesgo de la granja. Entonces aquí está como coludido el dueño de la empresa con las autoridades, con el gobierno, porque ¿cómo pueden funcionar si la ley obliga a la empresa a que tiene que presentar ese documento y al gobierno lo obliga a que se lo tiene que exigir? Entonces aquí me parece que el problema de la contaminación del agua, pues no solamente es porque la empresa se tiene la culpa, sino que también hay una responsabilidad del Estado porque no exige que se cumpla la ley. Y en este sentido y en este caso, pues la mayor parte, entiendo que la otra vez estuve leyendo un informe de Greenpeace, que es una organización que defiende el medio ambiente a nivel mundial, que hizo un estudio precisamente de esas granjas, de las 270 y tantas granjas que hay en el estado, solamente hablando de Yucatán, 250 no tienen presentado su manifiesto de impacto ambiental. Entonces aquí hay una responsabilidad muy grande de la empresa y también del Estado. Este es Claro, un poco eso el contexto, ¿no? El riesgo. vale. Me parece muy bien que hagas ese señalamiento de una forma tan clara, aunque a mí me parece que antes de este problema legal hay un problema de fondo. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Porque tiene ciertas creencias, porque tiene ciertos modos de pensar, porque tiene ciertas consideraciones. Y esto tiene que ver con una idea muy antigua que señalan que el hombre o el ser humano es el dueño de la naturaleza. Es el lugar que tiene para hacer todo lo que quiera con tal de que transforme esa naturaleza para generar su propia riqueza. Es más, algunos dicen que esta idea comienza en la Biblia cuando Dios allá en el huerto del Edén hablando con Adán y Eva, pues les plantea eso, ¿no? Y que ellos se van a enseñorear y van a sojuzgar la tierra. Y luego hablan de un filósofo que se llamó Descartes, un francés, que desarrolló toda una teoría que se puede resumir en a mayor destrucción de la naturaleza, mayor bienestar para el hombre. Y de allá se fue generando. Entonces, se convierte en la naturaleza en algo que es lo que dicen algunos escritores, que piensan que la naturaleza es una fuente inagotable de riqueza o es un depósito de desechos.
la destrucción de los ecosistemas ha sido impresionante. Entonces, hoy hay un daño grande que se está generando y lo hacen porque creen que mientras más lo destruyen, mejor desarrollo tenemos. A diferencia de nosotros los mayas, que dañar la naturaleza es como dañar a un hermano, más aún es como dañar a una madre. Entonces, pero quien ve la naturaleza como una fuente de recursos económicos, pues, pues no sabe que a su madre está lastimando. En cambio, en el maya hay un cuidado. Entonces, un poco para cerrar con esto, ¿tú qué le aconsejarías a la gente que nos escucha, particularmente sobre el tema del agua que has mencionado? ¿Qué mensaje le dejarías a la gente que amablemente nos escucharía sobre este problema que se está dando en los cenotes, en los ríos, en el mar, en las lagunas, por el tema de las granjas y de otros temas que afectan el agua? Un poco como cerrando este segmento. Mira, yo recuerdo un texto que leí del Chilam Balán de Chumayel hace algún tiempo, donde decía y se nota esa visión de los abuelos y las abuelas, en donde se menciona que estas tierras, antes de la llegada o de la invasión de los españoles, en esas tierras no hacía falta la comida. Y esto nos indica que había una estabilidad social, que había además un respeto hacia la naturaleza, porque la vida pues depende de eso, nuestra vida sigue dependiendo de eso. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Y aquí viene el consejo que yo le puedo compartir a las personas que amablemente nos escuchan. Nosotros, desde la perspectiva de los abuelos, pues tenemos una jícara con agua. Esa jícara con agua es lo que le llamamos identidad, es lo que nos identifica como mayas. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos años? A esa jícara con agua la cambiaron por un envase de plástico de Coca-Cola. Entonces nos quitaron nuestra jícara con agua y nos pusieron un envase de plástico con coca. ¿Qué es lo que necesitamos hacer ahora, Pedro? Desde mi punto de vista, es que recuperemos nuestra jícara con agua. Cuando logremos recuperar esa jícara con agua, entonces estaremos defendiendo a nuestra madre naturaleza, estaremos reencontrándonos con ese ol que hemos perdido muchas veces por causa de los partidos políticos, por causa de la escuela, incluso por causa de la religión. Creo que nos han quitado ese ol que tenemos de nacimiento como mayas y nos han puesto en lugar de esa jícara con agua, un envase de plástico con un refresco sintético. Entonces me parece que lo más importante en este momento para defender nuestra vida es recuperar nuestra identidad, recuperar nuestra jícara con agua, porque ¿qué es lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones? A mí eso me preocupa mucho. Si ya estamos viendo que una de las causas de las enfermedades actuales es porque se está destruyendo la naturaleza, es porque hay una inestabilidad climática, pero esa inestabilidad es porque hay esa visión que está destruyendo la naturaleza, que está cortando árboles, que está contaminando el agua. Entonces me parece indispensable en este momento reencontrarnos con ese ol que hemos perdido. Eso es lo que me parece. Vale, muchas gracias. Recuperar nuestra jícara. Eh,
no sé qué vamos a hacer si al recuperarla, bueno, si acaso la recuperamos, porque está tan complicada la cosa, pero si de repente la recuperamos y está rota, ¿qué vamos a hacer? Creo que eso es parte de la siguiente plática que podríamos tener la próxima semana sobre este mismo tema. Vamos a estar hablando sobre la naturaleza y creo que eso nos va a ayudar para entender por dónde anda nuestra mirada como pueblo maya. Pues muchas gracias, Russell, con esta reflexión y con este mensaje. Dejamos este segmento y ojalá que quienes nos escuchan pues puedan mantenerse pendientes del siguiente segmento que tendríamos la próxima semana. Muchas gracias a todas y a todos y muy buenas